Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es curioso cómo en medio de tanta crítica en los Estados Unidos, el presidente de madrugada salió con dirección a Israel para luego esta semana dirigirse a Arabia Saudita. Las críticas, obviamente, por el tema de Khashoggi, por el tema de este periodista disidente de Arabia Saudita, quien fue encontrado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, perdió su vida, y desde entonces, y luego de que el presidente Biden le pidió a la CIA en su país que desclasificara el asunto, el presidente Biden despotricó contra el príncipe Salmán, tildó a su país de ser un país paria, y yo me pregunto cómo en el día de hoy el presidente de los Estados Unidos sale rumbo a ese país. Aquí les muestro la salida del presidente Joe Biden de la mañana de hoy. En un viaje, no solamente, como dice él, para solicitar que aumenten el cupo de petróleo, sino para lograr unos vínculos, unas buenas relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Aunque el tema palestino, el presidente Biden va a tratar de discutirlo, pero no con tanta intensidad como el tema de la protección que Estados Unidos piensa brindar a Israel contra posibles ataques nucleares o de armas convencionales provenientes de Irán. Que prácticamente este viaje del presidente Biden es para crear una alianza contra Irán. Y yo me pregunto, y hablan de por qué fracasó el acuerdo nuclear y que el acuerdo nuclear es muy importante, y ahora prácticamente son todos los sunitas, todos los amigos de los Estados Unidos contra Irán, algo que obviamente no va a mejorar las relaciones para el tema nuclear. Algo que me parece curioso en el día de hoy, y a raíz de los problemas que ha tenido el presidente Biden recientemente con el saludo, algo curioso. Miren, en Arabia Saudita les voy a mostrar cómo se saluda a la gente. Pueden ver este corto video. Es una costumbre de ese país, una costumbre de vieja data. Inclusive yo vi en videos de años pasados al expresidente Trump bailando. Inclusive se agachó cuando le pusieron una especie de medalla. Pero este tema tiene bastante preocupado al Departamento de Estado en los Estados Unidos, a la Casa Blanca. No solamente por el tema que ellos llaman el tema del contagio, es que ahora el cuento es que por el tema del contagio, al presidente de los Estados Unidos no se le va a permitir dar la mano. Y encontré un corto video reciente de una reunión en la Casa Blanca. Esto fue el 11 de julio, porque hoy es 13 de julio. El 11 de julio hubo una reunión bipartidista sobre el tema de la legislación para las armas, y miren cómo el presidente Biden estrecha la mano de demócratas, republicanos, se le acercan a centímetros de distancia, y nadie habla de regulaciones por el tema del contagio, por el tema del COVID. Y esta mañana, a la llegada del presidente Biden a Israel, ocurrió algo curioso que se los voy a mostrar. Quiero que presten atención a la llegada del presidente Biden a Israel y la forma como, acuérdense que a él le tienen prohibido saludar de mano, tiene que cerrar el puño, pero van a ver algo bastante curioso. La primera persona que él va a saludar va a ser de puño. Ahí van a ver ustedes. Ahora la segunda persona le va a estrechar, le va
a tratar de dar la mano. Él pone el puño. Pongan atención. El ex primer ministro de Israel también se equivocó luego de este. Netanyahu. No, este es Bani, que también extiende su mano. Luego viene un funcionario de Israel que no extiende su mano ni pone el puño. Ahora van a ver un militar de Estados Unidos, perdón, un militar de Israel que pone su puño. Y esta mujer, es curioso, es del ejército de Israel, pero saluda con un saludo militar. Les voy a devolver acá para que vean cómo Biden trata de darle la mano a esta mujer. Aquí les voy a retroceder. Luego de este militar de Israel viene ella. Está uniformada con uniforme de Israel. La mujer que viene siguiente. Después de este militar. Miren cómo ella saluda. Estilo militar, y Biden le va a dar la mano, el puño, él no sabe qué hacer y luego la saluda. Esto a mí me pareció curioso y quería mostrárselos porque en la época de Trump también ocurrió algo. Miren cómo es el presidente de Polonia y la esposa saluda a la esposa de Trump y luego saluda a Trump. Hoy en día, en esta visita, el presidente Biden intenta desacelerar el tema nuclear en Irán y aumentar el flujo de petróleo con Arabia Saudita, que Arabia Saudita está produciendo aproximadamente al día 11 millones de barriles de petróleo, y Biden viaja con esta intención de aumentar este flujo debido a que en su país el precio de la gasolina está muy alto. Hoy en día el dato al día de hoy de la inflación en los últimos 12 meses a junio del año 2022, el dato es de 9.1%. Hemos visto un cambio de paradigma ahora con relación a Arabia Saudita, porque antes con el tema Khashoggi, Arabia Saudita era un país paria. Ahora con la guerra de Ucrania ha cambiado el paradigma y ya Biden viaja de Israel a Arabia Saudita buscando una alianza, y esto motivado por la guerra. Estos índices de precios van por el tope. Esta propuesta del G7 de ponerle también un tope al petróleo es algo que no augura sino desestabilización. Si se espera una disminución masiva del precio de la gasolina en los Estados Unidos, se van a llevar una gran desilusión, debido a que esto no es tan rápido, debido a que el príncipe Salmán obviamente no puede actuar sin estar también de acuerdo los países productores de la OPEP. Su país es parte, aunque él es uno de los miembros principales. Los resultados de esta visita del presidente Biden los vamos a empezar a ver la semana entrante. En esta visita en Israel, desde el día de hoy, hay un gran interés de parte del gobierno, que esto ya viene desde días antes que se reunió el presidente de los Estados Unidos con funcionarios de Israel sobre el tema de algo que ellos llaman el Iron Beam, que es como un domo pero con láser, y están pidiendo financiación a los Estados Unidos para construir este sistema antimisiles que obviamente brindaría una protección adicional a Israel, que eso es algo que busca Estados Unidos, brindarle esa imagen a Israel de que ellos van a continuar siendo sus protectores. Pero también de gran importancia las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita, puesto que Arabia Saudita no solamente es productor de petróleo, sino que es un país que sus fuerzas armadas han sido atacados por los Husis de Yemen con drones y con armas provenientes de Irán.
Esta gira de hoy del presidente Biden entre el 13 y el 16 de julio es la primera gira que él hace desde que está en la Casa Blanca. Biden, obviamente, quiere que haya una cooperación entre Arabia Saudita e Israel y que se forme una coalición contra Irán. Lo que Biden no le ha explicado a la audiencia es cuál va a ser su gestión con relación a Palestina. Con relación a Palestina, los palestinos cerca a Israel tienen problemas con Israel de hace bastantes años, y ahora Biden trae un chequecito para los hospitales de Palestina y un cheque muy grande para Israel de $4.000 millones, pero no plantea una solución directa a los palestinos que también habitan en esta parte del Medio Oriente. La tarea principal de Biden es la de fortalecer al Estado hebreo y no la de directamente fortalecer a los palestinos. Mientras tanto, Estados Unidos mira con esta visita del presidente Biden por el espejo retrovisor, mira, por ejemplo, lo que ocurrió en Afganistán, en Irak, y lo que está en la actualidad ocurriendo en el Asia, en Europa. Biden intenta, obviamente, no solamente desacelerar el tema nuclear, sino que intenta a pasos agigantados lograr una estabilización en el Medio Oriente y buscar el apoyo directo de Arabia Saudita para el tema del petróleo. El tema del petróleo, confía el presidente Biden que va a ayudar para que rebaje el precio de la gasolina en su país. Pero esto no es tan fácil como piensa el Departamento de Estado en los Estados Unidos. El gran dilema en el día de hoy es cómo se va a defender el presidente Biden ante el gran dilema que tiene con el tema del príncipe Salman. Vamos a ver cómo va a ser el saludo de Biden con este príncipe. Vamos a ver si de pronto él va a sacarle el cuerpo a este hombre y se va a reunir solamente con el rey Salman bin Abdulaziz. Pero en la actualidad existe una necesidad a nivel global de que se baje el precio del petróleo. Y es por eso que Biden intenta una vez más, luego de haber fracasado en su país con el tema de sacar todas las reservas, 180 millones de barriles de petróleo de sus reservas, intenta esta otra posibilidad. Con el pueblo palestino, Biden no lleva grandes palabras. Israel es amiga de los sunitas de Estados Unidos y pide a gritos que Estados Unidos continúe permaneciendo en el Medio Oriente. Es por eso que se intenta ahora, con ayuda de Israel, crear una alianza contra los chiitas, contra Israel. La protección contra Irán y la cooperación con Arabia Saudita es una gran tarea que lleva entre manos el presidente de los Estados Unidos. También va a intentar que se pase el control de estas dos islas en el Mar Rojo, islas de Egipto, que se les pase el control a Arabia Saudita con la autorización de Israel. Hay un acuerdo que se llama Acuerdo de Abraham del año 2020, que contempla o contempló en ese año un inicio de buenas relaciones entre Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, Sudán, y ahora piden que este acuerdo se componga, se extienda a que incluya a Arabia Saudita. En el trasfondo de este acuerdo, obviamente, esto va a causar un debilitamiento del tema palestino, porque estos países se van a unir contra los intereses de Palestina.
es que los sunitas en el Medio Oriente no toleran el control de los chiitas de Irán. La meta final de esta visita de Biden a Israel y Arabia Saudita es la de crear un sistema regional de defensa aéreo contra los misiles nucleares y los drones provenientes de Irán. En esta visita, obviamente, el presidente va a hablar en Israel con el presidente Isaac Herzog y también con el líder opositor Ben Netanyahu y con el ministro encargado Yair Lapid. Obviamente está incluido Netanyahu porque van a haber unas elecciones en estos días en las que el pasado primer ministro tiene posibilidad de poder volver a ser elegido. Es increíble cómo el tema del petróleo puede ayudar a Arabia Saudita para que deje de ser un país paria. Se ha cambiado el paradigma simplemente por la escasez de petróleo, por el tema de que ahora la consigna es la de utilizar las energías verdes. Y mientras tanto, obviamente, han desestabilizado el mercado del petróleo, desincentivando la exploración de nuevos campos petrolíferos, desincentivando la construcción de oleoductos. Y a última hora, cuando ya llegó la guerra en Ucrania, cuando Estados Unidos pidió no comprar petróleo a Rusia y empezó a subir ese petróleo hasta por encima de los $125, ahora sí viaja el presidente de los Estados Unidos a Arabia Saudita a solicitar petróleo. Es sorpresivo y hasta ahora se podrían hacer apuestas. ¿A quién va a saludar Biden? Si va a saludar al rey o va a saludar al príncipe Salmán. Mientras tanto, el precio del petróleo, aunque en las últimas horas y días ha rebajado por el tema de la recesión, que el tema de la recesión es un tema que tiene mucho que ver con esta alta tasa de inflación, este índice mostrado en el día de hoy al país, a los Estados Unidos, con el tema del desempleo, pero también por el otro lado no se puede desestimar el incremento en la demanda por el tema de que ya ha rebajado el tema del COVID a nivel mundial, que ya hay más empresas produciendo y también que se avecinan unos meses el invierno en Europa, por ejemplo. Arabia Saudita produce un máximo de 11 millones de barriles de petróleo al día, que podrían producir más con la visita de Biden y con quién sabe qué regalitos trae entre manos para hacerle cambiar de modo de pensar al príncipe allá en Arabia Saudita, pero ellos están muy contentos con el alto precio que están recibiendo y ellos piensan que esa propuesta de aumentar el flujo en 600,000 barriles de petróleo al día entre julio y agosto es más que suficiente. Y con todos razón, no le van a ver gran sentido a la propuesta de Biden de producir más para recibir menos, cuando prácticamente el consenso a nivel mundial es de llegar a un punto en el que no se va a consumir petróleo, ni carbón, ni gas, aunque ahora en Europa la misma Ursula von der Leyen está proponiendo a última hora que se utilice el carbón, pero es que no se les entiende, porque ahora el petróleo se ha convertido en el rey del mundo y Biden necesita Arabia Saudita. Y finalmente Biden en este viaje va a romper su promesa de decir que Arabia Saudita es un país paria, de exigir que se juzgue al responsable por el tema de Khashoggi, este ex periodista del Washington Post, que murió en esta embajada saudita en Estambul. Simplemente va a tirar esa investigación de la CIA al olvido. Esto fue desclasificado, solicitó al presidente de los Estados Unidos que desclasificaran el tema de Khashoggi. Y ahora Biden, para también hacer ver bien a los Estados Unidos con el tema de los palestinos, piensa reunirse con el líder máximo de los palestinos en Belén, allá con Mahmoud Abbas, para
tocar el tema de que se generen permisos de trabajo para los palestinos en las zonas de Cisjordania y la zona ocupada de Gaza. También Biden, en un gesto de buenos amigos, va a visitar un hospital lejos de la zona antigua de Jerusalén, en territorio palestino ocupado, para llevar un chequecito, unas ayudas. Este tema de los asentamientos, de la llegada de colonos a estas zonas de los palestinos, la demolición de aldeas y la ocupación, es un tema que con toda seguridad el presidente Biden no va a contemplar, esbozar ni analizar en esta visita. Prácticamente Biden viene a generar tranquilidad al Estado hebreo, a los judíos, pero ni una gota de tranquilidad a los palestinos. Biden tampoco ha solicitado la reapertura de este consulado en Jerusalén, que este consulado era utilizado por los palestinos para llevar sus problemas y buscar soluciones. También hay un tema en particular que tiene preocupados a los palestinos, es esta reportera de nombre Shireen Abu Akleh, quien falleció producto de un disparo en la cabeza con una bala, que han dicho que esta bala provenía de Fuerzas Armadas de Israel. El Departamento de Estado solicitó una investigación, lo mismo que la Casa Blanca, y a última hora el resultado de esta investigación es que la conclusión es de que no se puede asegurar nada al respecto, de que el tema de esta bala no es algo concluyente, y esto obviamente causa a los palestinos un sinsabor porque no ven que haya realmente un interés de parte de los Estados Unidos en abocar por sus intereses. Vemos a Estados Unidos muy preocupado por asegurarle a los judíos, al Estado hebreo, su fidelidad, su compromiso de protección, de brindar seguridad, de buscar alianza entre Israel y Arabia Saudita, inicialmente con el tema de que puedan usar el espacio aéreo, los judíos del espacio aéreo de Arabia Saudita, para llegar a sus puntos de destino de una forma más rápida, y busca crear una unión todos contra Irán, ya que el acuerdo nuclear no se ha podido concretar, pero lo que sí esperamos es ver a última hora cómo se va a defender el presidente de los Estados Unidos ante esta situación diplomática adversa, de una situación en la que no hay una tarjeta que se le pueda entregar al presidente Biden para decirle cuándo se sienta o a quién saluda o cómo saluda. Es un paso a paso, en vivo y en directo, en medio de esta visita que está haciendo. Le han hecho seguimiento a esta visita personas de todo el mundo. Un asunto de gran importancia para el Medio Oriente. Muchas gracias por su participación y los espero en el próximo video.